Bienvenidos a No mires atrás. Muchos de nosotros hemos realizado viajes en coche durante la noche, pero pocas veces nos ponemos a pensar en lo que puede acecharnos en la oscuridad. Hace unos años, un chaval llamado Javier decidió emprender un viaje de regreso a casa, tras una larga fiesta. Eran cerca de las 3 de la mañana, cuando se dio cuenta de que había tomado un desvío equivocado. La carretera, desierta, estaba flanqueada por árboles oscuros que parecían susurrar secretos. Javier, con el móvil sin cobertura y el tanque de gasolina casi vacío, empezó a sentir una creciente incomodidad. No sabía que algo lo estaba siguiendo. Al mirar por el retrovisor, creyó distinguir una sombra que lo miraba desde el camino. La paranoia comenzó a apoderarse de él, pero decidió ignorar lo que creía ser su imaginación. Sin embargo, cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía más cercana. Finalmente, decidió detenerse en un área de descanso. Ahí, la soledad era abrumadora. Cuando salió del coche, un escalofrío recorrió su espalda al escuchar un susurro detrás de él, un murmullo que decía su nombre. En un arrebato de pánico, Javier se metió de nuevo en el coche y cerró las puertas, temblando. Sin embargo, cuando por fin encendió el motor, se dio cuenta de que en el espejo retrovisor ya no había sombra. Todo había desaparecido, pero Javier sabía que algo le había seguido hasta allí, y lo peor estaba por llegar. Esa noche, un grito desgarrador resonó en la carretera. Nadie nunca volvió a verlo. La avenida oscura es uno de esos lugares que todos evitan, e incluso se dicen rumores en el pueblo. Se decía que en una de esas casas abandonadas había ocurrido un suceso terrible. Una familia entera desapareció sin dejar rastro, dejando solo ecos de risas y llantos lejanos. Un grupo de amigos, impulsados por la curiosidad y la adrenalina, decidió explorar la casa. Al entrar, el aire se tornó frío. Las paredes desgastadas parecían absorber la luz, y los susurros de aquellos que habían vivido allí aún resonaban en cada habitación. Mientras investigaban, encontraron un viejo diario en el suelo. Las páginas estaban amarillentas y llenas de notas sobre sombras que acechaban y voces en la oscuridad. A medida que leían en voz alta, comenzaron a escuchar risas infantiles a su alrededor. Al principio, pensaron que era una broma de uno de ellos, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Las risas se transformaron en lamentos y el ambiente se volvió opresivo. De repente, las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. En pánico, intentaron salir, pero estaban atrapados. Una sombra emergió de la oscuridad, y antes de que pudieran reaccionar, uno de ellos desapareció. Con el corazón en un puño, los amigos se dieron cuenta de que lo que habían despertado no estaba dispuesto a dejarlos marchar. Aquella noche, la avenida oscura ganó nuevas historias, y la casa siguió esperando a sus próximas víctimas. En la ciudad se encontraba un viejo hospital que había cerrado sus puertas hacía años. Se decía que estaba maldito, pero eso no impidió que un grupo de estudiantes decidiera pasar la noche allí. Armados solo con sus linternas y un par de cámaras, se introdujeron por una ventana rota. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar murmullos que no parecían tener origen. Desconcertados, intentaron grabar con sus móviles, pero la tecnología parecía fallarles. Las luces de las linternas empezaron a parpadear, y la sensación de que alguien los observaba les invadió. De repente, una figura apareció en una de las puertas, una enfermera con una mirada vacía. Al acercarse, desapareció en el aire. Aterrorizados, decidieron abandonar el lugar, pero al intentar escapar,
se dieron cuenta de que el tiempo se había distorsionado. Las puertas por las que habían entrado estaban ahora selladas. Los susurros se hicieron más intensos, y el grupo se volvió loco de pánico. Uno a uno, comenzaron a desaparecer, mientras la enfermera seguía apareciendo y desapareciendo, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Al final, solo quedó uno, quien juró que regresaría para encontrar a sus amigos. Desde entonces, el hospital permanece en pie, y susurros de aquellos que nunca salieron se oyen en la noche. Cruzando un denso bosque, existe una carretera que los lugareños llaman la carretera de los olvidados. En ella, se dice que han desaparecido numerosas personas a lo largo de los años. Un grupo de amigos decidió hacer un viaje de campamento y, desoyendo las advertencias, se aventuraron por esa ruta. Mientras conducían, notaron que la atmósfera se volvía más pesada. Una densa niebla comenzó a cubrir el camino, y pronto perdieron la noción del tiempo. Intentando calmarse, decidieron parar y encender una hoguera. Sin embargo, la niebla se espesó aún más, y empezaron a escuchar ruidos extraños entre los árboles. Al principio pensaron que eran solo animales, pero pronto se dieron cuenta de que algo los observaba. Con el corazón en la mano, escucharon susurros entre las ramas, ecos de aquellos que nunca regresaron. Uno de ellos, decidido a demostrar que eran solo historias, se adentró en la niebla. Pasaron los minutos y no volvió. En su lugar, un susurro resonó entre ellos: «No te atrevas a mirar atrás». El pánico se apoderó del grupo, quienes decidieron marcharse. Pero mientras se alejaban, uno de ellos empezó a escuchar su nombre en la niebla, y se dio cuenta de que había algo más en esa oscuridad. Al llegar a la carretera principal, todos estaban a salvo, menos uno. En la niebla, una sombra lo observaba, y la carretera de los olvidados cobró otra víctima. Un joven llamado Roberto estaba obsesionado con la tecnología. Pasaba horas en su ordenador, buscando teorías sobre el tiempo y el espacio. Una noche, mientras hacía pruebas con un viejo reloj que había encontrado, se dio cuenta de que podía retroceder en el tiempo. Intrigado, comenzó a experimentar, pero pronto se dio cuenta de que cada vez que regresaba, algo en su entorno cambiaba. Al principio, pensó que eran pequeños detalles, cosas sin importancia, pero con cada viaje, comenzó a notar que su familia y amigos se comportaban de manera extraña. Un día regresó para encontrar su casa vacía y oscura. Buscó por todo el barrio, pero no había rastro de las personas que conocía. La desesperación lo invadió y decidió hacer un último viaje, con la esperanza de arreglar lo que había hecho. Al regresar, encontró un mundo distópico, donde la gente vivía con miedo y desconfianza, y el eco de sus propios gritos resonaba en la niebla. Se dio cuenta de que había creado un colapso temporal, y ya nunca podría regresar a su vida anterior. Mientras contemplaba el caos que había desatado, una figura oscura se acercó a él, y supo que su castigo había llegado. La tecnología que tanto amaba se había convertido en su peor enemigo, y ahora estaba atrapado en un tiempo que nunca sería el suyo. Todo comenzó una noche de invierno en un pequeño pueblo, donde la niebla parecía tragar cada rincón. Juan, un chaval conocido por sus travesuras, decidió adentrarse en el bosque cercano, tras escuchar rumores sobre una misteriosa desaparición. No es más que una leyenda, pensó. Sin embargo, mientras avanzaba entre los árboles, la atmósfera se tornó densa. A cada paso, un escalofrío le recorría la espalda. Fue entonces cuando escuchó un susurro, algo que parecía llamarlo por su nombre. Desconcertado, Juan retrocedió, pero pronto se dio cuenta de que no podía encontrar el camino de vuelta. Perdido en la oscuridad,
sus propios pensamientos comenzaron a atormentarlo. Con el móvil sin señal y la batería bajando, comenzó a visualizar sombras entre los árboles, sombras que se acercaban cada vez más. Cuando finalmente llegó a la orilla del río,